Mientras se conectan los demás, recuerden que estamos analizando algunas de las crisis económicas eh, que podemos reconocer a nivel mundial. Y esas crisis se desarrollan en el ámbito de eh, muchos modelos económicos que tenemos que reconocer también. Pero la idea de hoy, si alcanzamos de que ustedes comenten lo que indagaron sobre sus crisis, las crisis que se les asignó, es que nos acerquemos a varios modelos económicos para poder asociarlos a diversos países y en concreto revisar si ese país tiene un modelo económico reconocido y qué características tiene. Porque las crisis hacen parte de un lapso específico, es decir, un tiempo determinado, pero también de un contexto determinado, que son los países, las naciones, la bolsa. Entonces, a Yana le corresponde las TES. Las TES son los títulos de deuda pública. El gobierno expide esos títulos de deuda pública para financiar las actividades del mismo gobierno. Entonces, es como un préstamo que hace el gobierno de alguna manera, eh, como una renta fija, y es la nación la que se encarga del pago de esos intereses cuando hay esas TES. Entonces, no voy a decir gran cosa porque ya no tiene que exponernos y ya está conectada. Lucas también me dice que está intentando conectarse, pero no ha podido. Entonces vamos a darle el espacio para ver si se pueden conectar. Y si no puede conectarse o tiene fallas de conectividad, entonces tienen que enviarme por favor esa información en un audio para que yo se las pueda compartir a ustedes, así sea la próxima clase, o sea, contarnos la información sobre su crisis, como ya lo ha hecho Julián, Juan José, como lo hice yo al principio, ¿vale? Entonces vamos a saltarnos esas crisis. Yo apenas dije una palabra de la crisis literaria, no me metí mucho en el 1992. La de la PES como tal es algo que también ocurrió porque se financió un poco esa deuda pública. Tuvo una caída muy grande, casi 15% en esa temporada. Entonces ya no nos explicará más sobre esas tesis. Listo, mientras se conectan los demás chicos, vamos a continuar. Juan Diego también está ahí conectando con el audio. Parece que también tiene problemas de conexión. Entonces lo mismo, quien no haya podido presentar hoy su exposición, compartido su información, le voy a pedir que hoy mismo me envíe un audio con la información, un audio, no voy a decir un tiempo determinado, para que yo pueda descargar ese audio y lo podamos escuchar la próxima clase si es necesario. La idea es que usted demuestre que indagó, que leyó, al menos se conoce sobre una crisis económica mundial. ¿Listo? Ana Sofía. Entonces, Ana Sofía, que está ahí conectada, porque se quedó quieta la imagen. ¿Estás, Ana Sofía? Sí, señor. Muy bien, a ti te tocó la primera gran recesión, ¿cierto? Sí, sí, señor. Recuerda que la segunda gran recesión fue la que se denominó el gran crack, ¿cierto? Aunque también se le llamó la depresión del 29. Y la Sí. gran recesión última fue la que expusimos al principio de la clase del 2007 al 2010. Pero en el siglo XIX hubo una crisis muy grande también que queremos entender. ¿Qué nos puedes contar sobre esa crisis, Sofía? Pues fue, ya lo dijiste, fue la crisis más importante del siglo XIX. En esta crisis, pues representó como una serie periódicas de crisis más adelante, las cuales se desarrollaron en los años de 1882, 1890, 1900 y 1907. ¿Qué? 1907. Todo esto pues antes de la Primera Guerra Mundial. También la agricultura, ¿qué? La economía inglesa sufrió varias competencias, dado que muchos países europeos, y no solo europeos, sino también como Estados Unidos, Argentina y Australia, se unieron a la nueva economía industrial. Pero al existir tanto producto, o sea, al haber demasiada oferta, el producto eran los cereales, lana, algodón, entre otros. Pues las empresas empezaron a cerrar y los beneficios bajaron. Pues esto se puede explicar mejor como un, ¿cómo se dice? Un círculo, bueno, no me acuerdo cómo se dice, pero empieza así. Primero, disminuye la producción. Debido a que existe tanta, las empresas no se pueden dar el lujo de producir más de lo que venden. Luego, bajan los precios. Debido a que como no venden nada y no pueden acumular los productos, esto se llama la crisis de stock, ¿cierto? Sí. Entonces, bajan los precios. Al bajar los precios, descienden los beneficios. Se cree que los beneficios descendieron en un 30%. Pues luego de descender los beneficios, los bancos y empresas quiebran, pues no tienen pues, dinero.
Y entonces esto significa que se despide y se bajan los salarios de las personas. Pero pues al bajar los salarios, baja el consumo. Y al bajar el consumo, se vuelve a dar todo el círculo vicioso. Ese era, círculo vicioso. Pero no solo fue esto. Dado que en ese mismo año, pero en mayo, el 9 de mayo, se cae la bolsa de Viena. Y esto significó, pues al menos en Estados Unidos, según lo que yo investigué, que la J. Koch and Company pues terminó quebrando, lo que produjo una ola de pánico económico en Estados Unidos. Y entonces, pues las, ¿cómo decirlo? Pero las causas de terminar esta crisis fue que pues Estados Unidos se impuso como una de las nuevas potencias mundiales y también Inglaterra ya no era la líder en esto de la industrialización. También los países empezaron a crear políticas para fortalecer las empresas nacionales y a esto se le llamó proteccionismo, ¿sí? Y después de esto se empezaron a encontrar nuevas energías como lo fueron el petróleo y la electricidad. Creo Listo. que ya. Muy bien, Sofía. Exacta la información entonces. Y ese momento del siglo XIX creó lo que se llama el libre cambio, ¿no? Comenzar Se trabó, o al exact- menos. exactamente, muy bien. La primera Gran Depresión, que es una crisis industrial y muy también agraria, como ya lo menciona Sofía. Entonces, esa gran recesión, perdón, Ah, y me falta decir una cosa, dile, que dale. los campesinos, o sea, los que viven en el campo, empezaron a mudarse a las ciudades. Ah, que los campesinos empezaron a mudarse a las ciudades, entonces por eso también disminuyó la producción. Y aparte de eso, también se llamó recesión porque todo el avance que estaban teniendo como que pues se estancó. Y parte de eso fue que no pudieron volver a subir los precios, sino como, o al menos en Inglaterra, según lo que yo leí, sino hasta como 1895. Ok, muy bien, Sofía, excelente presentación. Y sí, una de las consecuencias es que entonces las ciudades comenzaron a ser más pobladas y los campos más despoblados. Eso no solamente pasó en Estados Unidos, sino que en muchas partes del mundo, en Europa sobre todo, se ve ese fenómeno. En Colombia también se vio durante mucho tiempo ese fenómeno de campos muy Sí. vacíos y ciudades muy pobladas. ¿Por qué? Porque eso generó una nueva búsqueda, toda crisis genera luego una nueva búsqueda de oportunidades. Ustedes se dan cuenta, esta crisis que estamos atravesando, que va a ser económica más adelante, bueno, sigue, empieza a ser y se van a ver los efectos mucho más adelante con la pandemia y todo esto, va a generar nuevas oportunidades, oportunidades de negocio, oportunidades de sectores económicos que antes no eran tan valorados, como por ejemplo este tipo de recursos que estamos teniendo. Empresas que se dedican a estas cosas van a crear nuevas oportunidades. En el momento de la gran recesión, entonces fue una oportunidad salir del campo para ir a la ciudad y eso generaría luego, más adelante, otros efectos, como lo vamos a ver en la Gran Depresión, ¿cierto? Gracias, Sofía, excelente presentación. A David Chaparro, que no lo veo conectado, le correspondía entonces el pánico de 1901. Yo voy a saltar a estos chicos que por uno u otro motivo no se han podido conectar, esperando entonces que ellos me envíen el audio con la explicación de la crisis que le correspondió, pues para poder valorar su trabajo, ¿listo? Y vamos a continuar con los que están conectados para que yo pueda seguir la clase. Aquí estoy tomando la asistencia, me escriben en el WhatsApp algunos chicos que han tenido problemas de conexión y entonces vamos a revisar qué sucede, ¿listo? Andrea, Andrea Chaparro entonces tiene la crisis, el pánico de los banqueros de 1907. ¿Estás por ahí, Andreita? Sí, Andrea, señor. dale, te escuchamos. El pánico de los banqueros. Pues esta fue una crisis en Estados Unidos. Sucedió cuando la bolsa de Nueva York, que es el mercado de valores como más grande del mundo en volumen monetario, o sea, con las acciones y eso, cayó a la mitad con respecto a lo más alto que habían llegado el año anterior. Se desencadenó en una recesión cuando se desplomaron los bancos y negocios porque entraron en bancarrota.
Las causas fueron, según unos economistas, la retracción de la liquidez en el mercado por parte de los bancos de Nueva York y también influyó ese desequilibrio el terremoto de San Francisco que sucedió un año antes, que eso que hizo que dañara pues la economía de Estados Unidos y la hiciera vulnerable. Entonces, pues por este terremoto, Nueva York le daba dinero a San Francisco y le ayudaba en su reconstrucción. Entonces, tras de que Nueva York estaba como cayendo, eso le quitaba ingresos. Otra causa fue la pérdida de confianza de los usuarios, de los depositantes, entonces pues ya no les seguía entrando tanto dinero. Eh, También los bancos no regulaban pues eso y la ausencia de un prestamista de última instancia para los bancos, que pues es cuando los bancos centrales actúan como prestamistas de bancos pequeños, cuando estos pues entran en crisis y ellos le proporcionan dinero. Pero en esa época Nueva York y Estados Unidos no tenían un banco central pues que les ayudara. Eh, y pues terminaron de fracasar cuando los bancos prestaban dinero para acaparar el mercado, pero esa oferta fracasó y quebraron. Luego, por eso, el tercer fondo más grande de Nueva York, que era como Nicker, no sé qué Trust, que eran como bancos que ayudaban con actividades de fideicomiso, o sea, las herencias y legados. Pues estos quebraron y quedaron en la ruina. Entonces, pues esto hizo que la gente tuviera pues pánico y dejara de meterle pues dinero a los bancos. ¿Y qué? Entonces los bancos regionales empezaron como a retirar las reservas de los bancos de Nueva York, mientras que ellos iban quebrando, o sea, los de Nueva York. Muchos ahorristas empezaron también a retirar sus depósitos y pues los bancos regionales también quebraron. Hasta que llegó un tipo llamado John Morgan, que fue un empresario que estaba dominando pues las finanzas de esa época. Entonces, él empeñó como mucho de su dinero y convenció a otros de que lo hicieran para mejorar el sistema financiero y no seguir dañándolo. Y pues como en esa época no existía un banco central como tal, no le podían dar liquidez al mercado. Y pues esta crisis hizo que unos 6 años después se creara la Reserva Federal en el Banco Central de Estados Unidos. Muy bien. Y ya. Muy bien, Andreita, excelente presentación. Entonces, allí tenemos cómo de esa crisis se generan los bancos centrales. No solamente en Estados Unidos, acá en Colombia al principio no había un banco que centralizara todos los esfuerzos de la banca hasta que se creó pues el Banco de la República. Entonces, esos bancos centrales, como el Banco de la Moneda en España, como estos fondos en diversos países, tienen el fin de regular la banca. Entonces, son los que emiten el dinero. Por ejemplo, acá en Colombia, el Banco de la República es el que ordena cuándo imprimir dinero, el que propone cuándo cambiar la moneda, cuando se cambia una moneda por otra, un modelo de billete por otro. Eso también es una estrategia económica, no es simple capricho de que ya dejemos de circular, no. Eso también es una estrategia económica para favorecer la inversión y la ganancia. Gracias, Andreita, excelente presentación. Me dice David Chaparro que tiene mala conexión, pero que lo va a intentar. Entonces vamos a escuchar a David, a ver si podemos. A él le correspondió El Pánico de 1901. Dale, David, abre tu micrófono y te escuchamos. Bueno, pues el pánico de 1901 fue que la primera caída de la bolsa de valores de Nueva York, causada pues en sí por Edward Harriman, Jacob Schiff y John Morgan, con James Will, o sea, querían entre John Morgan y James Will que evitar que Edward Harriman y Jacob Swift, que querían tener el control financiero del ferrocarril del norte del Pacífico, que era uno de los del ferrocarril del norte del Pacífico, y uno de los principales autores pues de esta era Harriman,
que para 1898 era el presidente del Comité Ejecutivo de la Unión del Pacífico. Eh, Se dice que gobernó esta empresa pues sin ninguna oposición, como por decirlo así, libremente, pero pues se especula que fuertemente que con participantes de Unión del Pacífico y su intento de monopolizar el mercado ferroviario de Chicago, todo esto llevó a que se produjera el pánico de 1901. Entonces, una de las causas de esta caída de la bolsa era el esfuerzo de Harriman a hacerse con el control del norte del Pacífico mediante la compra de sus acciones. Pues el pánico comenzó cuando el mercado se desplomó durante la tarde del 8 de mayo, los cuales los inversionistas no, pues, desde la 1 de la tarde iniciaron a ver que como todas sus acciones iniciaron a decaer de la nada. Y pues esto hizo que varias empresas pequeñas llegaran a a la bancarrota. ¿Qué más? No, Eh, está perfecto, David, porque no, lo que nos estás contando es cómo el ah, pánico, ¿no más? muy bien, David. El pánico también exige una respuesta. El pánico se crea cuando una persona dice yo voy a acaparar el mercado, como lo está contando David, ¿no? Como querían hacerse a las acciones de grandes empresas ferroviarias. Y ustedes saben que en la época de la Revolución Industrial, todo lo que es de vapor, ferrocarril, también el transporte marítimo, pues tuvo un gran auge. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Pues en el siglo XIX, eso, cuando alguien quería acaparar el mercado, cuando alguien quería hacerse dueño, por ejemplo, de todos los ferrocarriles y ser como el que mandara, pues eso generaba un pánico que las pequeñas empresas pues eran los más afectados, pero también la banca. Entonces, esos grandes pánicos se siguen presentando hoy en día. Piensen nada más como, por ejemplo, cuando una empresa de telecomunicaciones como Claro acapara el mercado, pues las demás empresas que también le compiten entran en un pánico y si eso se generaliza y llega hasta la banca, pues que puede generar una crisis económica. Por eso es que se crean, y allí hay otra medida para que los gobiernos crean para la crisis, se crean organismos estatales para regular a esas empresas o a esos propietarios privados que quieren acaparar el mercado. Cuando una empresa multinacional o nacional quiere volverse la única, pues puede generar muchas cosas como la competencia desleal, como, bueno, muchas cosas que debe ser regulada por el Estado. Aquí en Colombia hay varios sectores, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, que tienen que regular esas inversiones y estar el mismo Banco de la República para evitar las crisis, ¿no? Muchas gracias, David. Juan Castañeda también está listo por ahí. Dale, Juanito. Sí, señor. Juanito tenía la crisis de Bueno, las pirámides en Colombia, que es muy interesante conocer porque es algo reciente. Dale, Juanito, te escuchamos. bueno, la crisis de las pirámides fue una serie de acontecimientos en la cual, dado a la quiebra e intervención estatal de varias empresas, que las cuales ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes, pero esto fue acusado a las autoridades ¿por qué? Por actividades ilegales como esquemas piramidales, captación ilegal de dinero y lavado de dinero. Pero todo esto tuvo como un punto donde estalló, en el cual fue en la zona, bueno, en los departamentos que fue como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y el eje cafetero, donde las personas se dejaron lavar la cabeza de estas empresas, las cuales se vendían como finca raíz o inversiones, pero lo único que hacía era ofrecerle grandes garantías a los clientes, las cuales nunca les fueron beneficiadas. Se aproxima que alrededor de 6 millones fueron afectados por esta problemática. A ver. Esto se esparció por gran zonas del país y generó muchas crisis, no solo en los departamentos, sino en todo el país, debido a que
La gente, en vez de gastar su dinero, lo que hacía era invertirlo para obtener mayores garantías y preferían hasta no trabajar, solo vivir del dinero que iban a recibir de este. Em, Estas empresas fueron catalogadas como ilegales debido a la captación masiva de dinero, y no tenían como tal una autorización válida del gobierno para hacer estos procesos. Muy bien, Ya, Juan Diego. mucho. Muy bien. No, está perfecto. O sea, contarnos. A esto también se le llama la estafa piramidal. Entonces, ¿por qué es Sí, algo ilegal? Hoy en día todavía, apenas en pleno 2020, sobre todo en el año pasado, muchas empresas con este tipo de negocio han sido intervenidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, por ejemplo. Y se le llama estafa piramidal por eso, porque es una pirámide de inversores, ¿no? Entonces, una empresa le propone o le ofrece a sus inversores ganancias a futuro, ¿cierto? Por el dinero que están invirtiendo. ¿Y cómo pagan esas ganancias en principio? Con el mismo dinero de los inversores. Entonces llega el momento donde la empresa no tiene liquidez y sencillamente lo que pasa es que entra en quiebra. Eso se llama una estafa piramidal. Debemos tener mucho. Ahora, hay empresas como por ejemplo Herbalife y otras que tienen ese modelo piramidal, pero ya ellos están haciendo una venta de un producto. Lo preocupante es cuando no hay ningún producto que ofrecer, solamente venga, invierta su dinero, yo no sé cómo le voy, o sea, usted no tiene que saber cómo le voy a dar créditos de eso, cómo le voy a dar lo que usted da, una ganancia, pues, pero la ganancia muchas veces atrae. De hecho, a mí hace una semana nos llegó acá con mi esposa una propuesta de una persona que estaba diciendo, oiga, denme 1 millón y en un mes le devuelvo 2. Y pues eso es muy llamativo, ¿no? Obviamente, cualquier persona dice, pues no tengo que hacer nada, solo pero eso es una estafa, muchachos, y hay que tener mucho cuidado. En el 2006 comienzan a caer, por ejemplo, DMG, que ustedes saben tenía dinero del narcotráfico como parte de lo que estaban dando, lavado de activos se llama eso. Otras empresas piramidales como Costa Caribe y otras que pues ustedes deben cuidar mucho también en esa parte de la inversión que van a hacer frente a las empresas piramidales. Muy bien, Juan Diego, muchas gracias. Mariana, escuchamos a Mariana con la Gran Depresión, que de hecho es una de las crisis más reconocidas a nivel mundial. ¿Qué es eso del crack del 29? Mariana está por allá. El crack del 29. Te escuchamos. Te escuchamos, María. Bueno, espera. El crack del 29 fue de las más devastadoras que había sido de Estados Unidos y a este crack le dio una fuerte crisis que fue la Gran Depresión. Para entender la Gran Depresión tenemos que remontarnos a 1919, donde Estados Unidos salió ganando como potencia en la Primera Guerra Mundial, lo que los puso en la cima del mundo y era un gran momento para Estados Unidos que pensaron que duraría para siempre. En los felices años 20, las fábricas americanas fabricaban productos para la vida Europa y para costear la guerra el Estado había creado los llamados bonos libertad, que devolverían el precio de los bonos con intereses a aquellos que los compraran. Estos bonos dieron esperanza a los ciudadanos, pues vieron que podían obtener una interesante rentabilidad por sus ahorros. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, aprovechó este público con tendencia a invertir para sacar acciones al mercado diciendo que eran inversiones fiables y de poco riesgo. Con este movimiento los bancos empezaron a dar más acceso al capital y se populariza el compre ahora y pague después. Con se dio un acceso fácil al crédito, así cualquiera podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En 1922, la recién creada Reserva Federal tuvo mucha culpa, pues bajó los intereses a valores históricos. En la bolsa invertían solo personas expertas y era muy restringida al público, por lo que toda la crisis básicamente se creó porque se le dio acceso a personas que eran inexpertas.
Mitchell abrió los llamados puestos de correlaje, que era donde las personas podían comprar las acciones a la bolsa, y a este lugar se acudían porque ahí estaban bien actualizados los valores. Allí se da un papel tipo factura que validaba la compra y debía ser conservada. En esa época se obtenían grandes beneficios por un capital pequeño y la situación mejoró, entre muchas comillas, por la venta de acciones a crédito. Es decir, que se compraban las acciones con dinero prestado, es decir, que todo el mundo se endeudaba. Todo el mundo se estaba endeudando y las agencias permitían invertir en 1 a 10, que es invertir una suma 10 veces mayor a su capital real. Se decía también que que- dos tercios de las acciones en Wall Street se compraban con dinero prestado, y la bolsa de Wall Street se sube o baja rigiéndose por las leyes de oferta y demanda. Esto quiere decir que se regía por lo que la gente estaba dispuesta a pagar, y pues todo el mundo está dispuesto a pagar cualquier tipo de dinero, así sea prestado, con tal de que las acciones subieran, y eso les genera como dinero. El exceso de esta demanda hizo que el precio de las acciones se elevara demasiado, y en esos tiempos un hombre llamado Paul Warburg predijo la crisis, pero nadie lo escuchó, incluso lo quisieron callar, porque pues todo el mundo estaba invirtiendo eso, y eso era lo que le interesaba a los bancos, que todo el mundo invirtiera y pues que ellos tuvieran su negocio. Por eso se les cayó. Eh, Luego, todos los expertos y todos los profesionales en economía y en las bolsas, como Joy Kennedy, que es el padre el que fue presidente Kennedy, dijo: si un limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez sea la hora de que yo lo deje. Y con él muchos profesionales se fueron. Luego esto llega al punto máximo, y la burbuja financiera provocó, el máximo donde la burbuja financiera explotó, y esta burbuja financiera había provocado una gran confianza en los ciudadanos. Y ya para el miércoles 23 de octubre de 1929, que fue el año donde se generó este crack, la bolsa sufre un gran golpe. Al siguiente día, el jueves 24 de octubre de 1929, más conocido como el Jueves Negro de Wall Street, todos querían vender sus acciones porque eso ya no les estaba generando nada. Y el problema con esto es que nadie quería comprar esas acciones porque prácticamente no servían para nada. Eh, Toda la gente enfurecida empezó a entrar como a Wall Street, y empezó a reclamar por garantías, pero pues estas eran como muchas inversiones que no podía cubrir el banco. Eh, También hubo mucha gente que se suicidó porque pues no podían tener su dinero de vuelta, y empezaron a tirarse de los rascacielos, y pues sí, fue muy triste leer unas historias. Muy bien, Y María. ya, bueno, espera. Bueno, Durante varios años los precios de las acciones no habían parado de subir, y pues ya como todo el mundo se estaba endeudando y nadie le podía cubrir ese dinero a los bancos, pues los bancos empezaron como también a quebrarse. Para el mediodía este jueves, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. La reunión incluyó a Thomas Lamont como representante del JP Morgan Chase, a Albert Wiggin, representante del Chase National Bank, y escogen a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar a su nombre para, bueno, como para darle un líder, ¿no? Entonces,
deciden inyectar dinero en una serie de valores que se suponían fiables, y los que conocen, bueno, inyectan mucho dinero en el banco y se dice que esto mejoró la situación, y muchos de los periódicos de Nueva York decían que ya esta crisis, no pasa nada, ya invirtieron dinero, ya se está solucionando, pero pues esto no fue así, porque invirtieron un dinero para remontar los valores y volver a generar confianza en los inversores, y se remontó incluso a, bueno, eso fue lo que tras una supuesta recuperación, el viernes y otra pequeña lunes llegamos al martes 24, que fue conocido como el martes negro. El índice de la bolsa descendió más de la bolsa en la historia de Nueva York. Luego, todo el mes de enero se tocó fondo. Ahí todo el mundo estaba, mejor dicho, desesperado. También muchas personas se volvieron, o sea, no se volvieron a muchas personas murieron también porque no podían, o sea, ya tocaron fondo, ya fue terrible. Luego, consecuencias fue que mucha gente armó bancos, porque no pudieron recuperar el dinero prestado de las inversiones y de los créditos. Muchos cerraron, dejaron de ser, todos los ahorros guardados en esos mismos bancos, y como que los bancos entran en quiebra y no pueden cubrir ningún préstamo ni ninguna inversión. Y ya la gente como que no confiaba en los bancos y empezaron a guardar y ahorrar, mejor dicho, debajo del colchón. Esto se reflejó en muchos países porque, pues como todos hacen, como Estados Unidos, y pues también ocurrió esta situación en muchos, porque nadie se esperaba que esa situación terminara así, de mal, porque querían vivir el sueño americano. Y pues así. Muy bien. Todo se porque le dieron acceso al público en general, como eran profesionales. Muy bien, es una de las crisis, gracias Mariana, una de las crisis más grandes a nivel mundial, que generó luego unas oportunidades enormes de negocio para otras personas. Y si ustedes se dan cuenta, una de las acciones que la gente asume durante una crisis es intentar ahorrar. De hecho, se baja el nivel adquisitivo. Por ejemplo, en este momento de esta crisis que estamos viviendo, yo sé que muchas de sus familias y muchos contextos económicos estamos buscando ahorrar, ser ahorrativos. No quiere decir guardar debajo del colchón como lo hicieron en esa época, sino comenzar a mesurar los gastos, a organizar ciertas cosas que a veces no son necesarias. El ahorro es una de las medidas económicas que más se toma. Muchas gracias, Mariana. Muy bien por esa información. Tenemos ahí el martes negro y muchas de las consecuencias que vieron. Pero mira que después de eso, toda la década del 20 fue una gran bonanza en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las medidas económicas que se tomaron y la inversión de ciertas personas que tenían un capital guardado, pues comenzó a hacer que el sueño americano comenzara a surgir nuevamente, ¿cierto? De ahí que cuando llegáramos a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuviera un auge económico nuevamente. Es decir, la crisis es pasajera, no va a durar siempre, y después de toda crisis, y eso es una voz de esperanza también para estos momentos, viene algo grande. Entonces vamos a esperar también, eso depende de las medidas que se tomen. Gracias, Mariana, excelente. Pedro, Pedrito estaba conectado, yo no estaba viendo ahorita. ¿Qué se hizo Pedrito? Pedrito le correspondió Aquí estoy, profe. la crisis olvidada de 1937. Dale, Pedrito, te escuchamos. Bueno, pues como todos saben, entre 1929 y 1933, Estados Unidos pasó por la peor crisis en la historia del capitalismo. Entonces, este país, para salir de eso, puso en marcha el New Deal, que era un plan de inversiones públicas que creó millones de empleos y ayudó a Estados Unidos a salir un poco de la depresión. Pues en 1937 ya las cosas se estaban normalizando, ya producción, los salarios ya estaban, se puede decir que bien, y los beneficios empresariales se empezaron a recuperar. Por esto mismo el gobierno del presidente Roosevelt consideró que ya todo estaba bien, que ya tenían que quitar las ayudas del gobierno
y dio unos pasos para normalizar la situación. Se redujeron gradualmente el gasto público y las políticas monetarias expansivas. Al retirarse las medidas de apoyo del gobierno, el desempleo creció del 14 al 19% y la producción industrial cayó un 37% y los ingresos familiares cayeron un 15%. Es decir, esta depresión no se produjo pues, por una burbuja, como estaban diciendo las anteriores, sino más bien porque se retiró excesivamente temprano los estímulos que habían sostenido la economía estadounidense durante los años que duró la Gran Depresión. O sea, fue como que esta depresión se produjo de las malas decisiones del gobierno del presidente Roosevelt. Ok. Muy bien, Pedrito. Entonces, ahí tenemos otra crisis y lo más importante, chicos, es entender que ante toda crisis, y repito esto, soy reiterativo, hay oportunidad. Porque después de esa crisis del 29 y la crisis del 37 se tienen que adoptar medidas económicas y hay que ser muy cuidadoso con el cómo participamos en esas medidas, ¿cierto? Entonces, esa crisis después del 37 se fue superando también gracias a la guerra. Y miren que parece paradójico, ¿no? Gracias a la guerra. Chicos, nos queda entonces un minuto, nos conectamos inmediatamente, se acabe la llamada nuevamente para poder seguir. Si no alcanzan a pasar todos hoy, pues tranquilos que la próxima clase continuamos, pero la idea es que podamos conocer a fondo las crisis, ¿vale? Nos conectamos inmediatamente, chicos.